a su vez es comentado por la Comisión de Expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el señor Jorge Mejía Martínez. Permítanme presentar a nuestra comisión de expertos y a nuestro invitado principal. El señor Jorge Mejía Martínez es exsecretario de Planeación de Medellín, con gran experiencia docente universitaria. Es economista y magíster en Gobierno y políticas públicas. Por parte de Foro de Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan González, quien es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía, con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del departamento de Antioquia, director de Planeación departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros Juan Pablo Durán, economista y magíster en finanzas de EAFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro de Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestro invitado, el señor Jorge Mejía Martínez, a partir de este momento guiará el conversatorio con el tema ¿Cuál es el futuro de Medellín?, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Gracias, Natalia. Un saludo muy cordial a todas y todos, a los amigos de CHER, a la Unión Lasallista, igualmente a las personas que de una u otra manera nos acompañan por distintos medios, a Pedro Juan, a Juan Pablo, Lucio, a Humberto Díez, Fabián, Santiago, Luis Ochoa, etcétera. Agradecerles la presencia y la oportunidad de conversar sobre estos rollos que a mí me tocó hoy la bola de cristal, o Pedro, hacer de brujo, un ejercicio que por ahí en la Edad Media fue muy interesante, pero por esta época es muy complejo, muy difícil. Pero bueno, yo creo que es apasionante. Es apasionante. Yo voy a tratar de hacer una presentación lo más fluida posible, hay mucha información para compartir. En la estructura, permítame, yo bajo acá la presentación. Y no me está cogiendo. Señor Jorge, sí. ¿Puede compartir pantalla? Sí, lo voy a hacer. Listo, lo voy a hacer. Voy a mirar acá. Natalia, no me está dejando. Si quiere yo la puedo compartir. Espera, yo hago aquí un último intento. Ya, bueno. Lo está haciendo por el canal que le había dicho. Sí, acá, sí, presentar ahora. ¿Cómo me presentar ahora? Sí, ahí le di. Ajá, dice ahí tu pantalla completa, una ventana. Sí, tu pantalla completa. Le doy y le das me aparece. clic y aparece y te vas directamente a la página, a la pestaña donde está la presentación. Pero no se está yendo. Sí le doy a aceptar. Compartir, bueno, lo doy compartir. Sí. Lo doy compartir, Ajá, pero... ya lo vamos a ver. Bueno, esperemos que sí. Doctor Jorge, por favor, Sí. ¿podría darle en la palabra que dice ocultar? Ocultar, sí.
Y listo, Consultar. ya puede dirigirse a la presentación para que todos Vuelvo, la veamos. vuelvo nuevamente a No, compartir. no, 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 ahí está bien. pero es Simplemente que, pero es que nosotros no. ya estamos viendo su pantalla. Ah, sí, Usted ya puede ir a la presentación. pero yo no la estoy viendo. Ah, puedo. Ajá, usted va a la presentación, la abre, ahí en la pestaña de PowerPoint la tiene abierta, Ahí está puede abierta, verlo. ahí la Ahí están viendo. está, Ah, sí. bueno, lo que pasa es que el sistema es un poquito distinto al de Teams, que es el que Tú la Ajá. utilizo estás viendo también. en la universidad. Bueno, entonces, ahí me están Doctor, viendo ya. ¿podría por favor darle en la parte de abajo una para verla Sí, completa? Muchas pantalla gracias. completa, claro que sí. Adelante. Bueno, entonces, bueno, el tema es, Perfecto, ¿cómo, Pedro? perfecto, quedó perfecto. Bueno, entonces, Futuro Medellín, yo lo voy a hacer a partir de tres que considero como los ejes direccionadores o los tres componentes claves que a mi entender responden en lo que podría ser el futuro deseable de Medellín. El tema de inclusión, que tiene que ver pues con la lucha contra la pobreza, la miseria, la desigualdad, la inequidad, el tema de la sostenibilidad, que tiene que ver con hacer el mejor uso de los recursos que la naturaleza nos permite, pero sin afectar ese mismo derecho que las generaciones próximas puedan tener. Y el concepto del territorio, el modelo de ocupación, la disposición que hacemos del territorio que se llama Medellín, área metropolitana, región, etcétera, que también me parece que es un tema fundamental si vamos a pensar en función del futuro. Entonces, respecto a lo primero, a manera de introducción, antes de inmiscuirnos en el tema de la inclusión propiamente dicha, destaquemos que Medellín ha sufrido una acelerada urbanización y una gran densificación poblacional como un fenómeno que no es solamente nuestro, sino que ha sido a nivel mundial, que tiene que ver pues con el hecho de que en el año 75 encontré un datico, en el año 1975, 1.500 millones de personas vivían en las ciudades, y por ciudad se considera un conglomerado de más de 50.000 habitantes. Para el año 2015 ya eran 3.500 habitantes los que habitaban las ciudades y se calcula que para el año 2050 la cifra será superior a los 5.000 millones de habitantes, o sea, con un incremento cercano al 40% entre el año 2015 y el año 2050. Y Medellín no ha sido la excepción en ese proceso de acelerada urbanización. Aquí encontré esta gráfica de los últimos 100 años, entre 1905 y 2005, cómo ha sido el comportamiento del incremento poblacional en la ciudad. En esos 100 años, Medellín multiplicó su población por 37 veces. 37 veces se multiplicó la población al año 2005, que fue el año del penúltimo censo de población que hizo el DANE. Hoy tenemos para el año 2018, según el último censo, una población superior a 2.300.000 personas, pero la cifra no ha cambiado de una manera significativa, pero me parece importante esta connotación. Y voy a ver si acá son 50 segundos en los cuales el director del DANE da cuenta de lo que ocurre actualmente con la población de Medellín, Antioquia, comparada con el país. Vamos a ver si me funciona. Bueno, sí. La población de Medellín está creciendo más rápido de lo que crece en Colombia. Vamos a ver si me llega aquí el video. Aquí lo está descargando para que escuchemos al compañero director del DANE.
No se escucha el sonido del video. Ah, no se escucha, o sea que Señor Jorge, yo creo que es sí. porque en No, este caso debería estar en altavoz para poderlo escuchar. Como usted tiene auriculares, no podríamos escuchar bueno, lo que usted escucha. bueno, hagamos eso, quito la auricular y vuelvo a poner. Ahí lo escuchan. Ahora sí. Bueno, entonces lo vuelvo a empezar. Sí, señor. Según cifras del último censo obtenidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Antioquia, Medellín y el área metropolitana registran un índice de crecimiento poblacional superior al de Colombia. Supera con creces el crecimiento intercensal del total nacional. Le dijimos al país que entre 2005 y 2018 su población efectivamente censada solo creció en un 6.5%. Para el caso de Medellín, este indicador es del 7%, y para el área metropolitana del Valle de Aburrá es del 12.34%. Como lo señaló el director de la entidad, el conteo de habitantes que se realizó en el 2018 podría registrar un 3.8% de omisión, lo que significa que cerca de 240.000 personas no fueron censadas. Bueno, yo vuelvo a retomar acá. Me ven la pantalla nuevamente? Sí, Sí, señor. señor. Es para destacar, mientras el promedio de incremento de población 2005-2018 en el país ha sido del 6.5, en Medellín ha sido del 7% y en el resto de la región ha sido cercana al 10%, lo que da cuenta pues de los procesos acelerados de poblamiento que hemos tenido. Y eso nos remite a un concepto que en materia de planeación me parece que es clave para el tema de la ciudad y es lo que tiene que ver con la densificación, la densidad de la población frente al perímetro urbano, rural y total del municipio de Medellín entre el 2015 y el 2019, según datos de la Contraloría General de Medellín en su informe ambiental. Entonces, según reporta el Departamento Administrativo de Planeación, cita pues de la Contraloría, la densidad poblacional frente al perímetro urbano del municipio de Medellín, que sí sabemos cuál es, para el año 2019 es de 22.251.000 habitantes por kilómetro cuadrado, con una tasa de cambio frente a 2015 de 12.1%. En cuanto a la densidad de población frente al perímetro rural, presentó una variación entre el mismo periodo 2015-2019 del 15.8% al pasar de 947 habitantes por kilómetro cuadrado a 1.097 habitantes por kilómetro cuadrado. Y encontré en registros del Foro Urbano Mundial que Medellín figura en esos registros internacionales como la tercera ciudad más densa del mundo. La tercera ciudad más densa del mundo, después de Dhaka, después de Mumbai, la tercera es Medellín, Dhaka, 44.500 habitantes por kilómetro cuadrado, Mumbai en la India, 32.700 y Medellín con 19.700 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que eso nos tiene que decir algo, pues eso nos tiene que llamar la atención, nos tiene que pellizcar para evaluar la pertenencia o no de ese proceso de concentración de la población en un área tan reducida, en un área urbana tan reducida como la que tenemos actualmente en la ciudad. Las ventajas y las desventajas que eso implica. Los retos que para la institucionalidad en cuanto al suministro de servicios públicos, la movilidad, el acceso a la educación, a la salud, etcétera, implica ser un territorio tan denso como el que tenemos actualmente. Y esta gráfica la voy a retomar más adelante, da cuenta de que a pesar de ese crecimiento que ha tenido Medellín y el Valle de Aburrá, el oriente del departamento ha estado creciendo mucho más
en sus tasas de crecimiento que el mismo Valle de Aburrá, y eso implica para nosotros todo un reto en materia de articulación e integración territorial. Hay un concepto que yo no pues que para los expertos en urbanismo es significativo, y es la relación de la densidad con la eficiencia. La densidad con la eficiencia. Hay una relación entre el consumo, por ejemplo, de energía en transporte, con ocasión del transporte, que es inversamente proporcional o con una tendencia negativa a la densidad urbana, referida a habitantes por hectárea. A medida que crece el consumo de energía, se reduce la densidad urbana, o a medida que crece la densidad urbana, hay un menor crecimiento de consumo de energía. Este es un fenómeno, esta es una gráfica que me llamó la atención, me parece interesante y lógico. A medida que hay aglomeración, pues la movilidad puede ser más racional, de pronto menos contaminante, porque se requiere menos desplazamiento. Eso lógicamente tiene que ver con el componente ambiental, particularmente la contaminación del aire, etcétera, etcétera, pero es un asunto que yo simplemente quiero mencionar, sin pretender profundizar en el mismo, pero dejar en la retina de ustedes el concepto de la relación entre una mayor densidad y mayores niveles de eficiencia en la utilización de los recursos y servicios públicos. Señor Jorge, discúlpeme que lo interrumpa. Sí, Nata. Nuestros televidentes están acompañándonos y nos comunican que no pueden ver bien la presentación. ¿Podría, por favor, ampliarla con el icono de abajo como lo hicimos ahorita? Gracias. Listo, averigua si ahí sí, porque no sé qué más se podrá hacer. Sí, yo creo que ya bueno, sí. Ajá, bueno, listo, muchas listo. gracias. Muy bien. Bueno, ahora, ese censo del 2018 nos trajo una serie de novedades o características de la población que tenemos actualmente en la ciudad y en el departamento. Por ejemplo, respecto al porcentaje, la relación de hombres y mujeres, la relación comparada de hombres y mujeres comparada con el censo del año 2005, hubo un mayor decremento de la población masculina y un incremento de la población femenina. La población masculina en el 2005 era del 46.7% del total, y en el 2018 fue del 47.1%, hubo un pequeño incremento. Para el caso de Medellín, igualmente para el caso del departamento de Antioquia. En el tema de las mujeres pasaron de ser el 53.3% en el 2005 a ser el 52.9% en el 2018. Eso implica un gran reto para la sociedad y particularmente para la institucionalidad en cuanto al tema de equidad de género, en cuanto a la obligación nuestra como sociedad de generar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, igualmente en cuanto al acceso al mercado laboral y a la remuneración. Lo vamos a ver ahora que en Medellín ser joven y ser mujer es una doble condición, digámoslo así, fatal, porque son los dos segmentos, jóvenes y mujeres, más afectados por la falta de oportunidades en el mercado laboral. E igualmente podemos hacer esa relación en cuanto a la remuneración a igual trabajo con los hombres, en cuanto a los salarios o remuneraciones que reciben las mujeres ejerciendo iguales cargos que los hombres en nuestra ciudad. La población de 0 a 14 años, pasó del 25% en el 2005 al 17% en el 2018, o sea que hubo
una reducción al mismo tiempo que encontramos un incremento en la población de los 15 a los 64 años, del 77 en el 2005 al 72 en el 2018, y particularmente la población mayor de 65 años pasó del 7 al 10% entre el 2005 y el 2018, lo que igualmente implica un gran reto porque la base piramidal ha tendido a transformarse, a modificarse, en el sentido de que la población no crece, particularmente la población de niños y jóvenes no crece en igual proporción a como crece la población adulta, y eso lógicamente para la institucionalidad implica un reto en cuanto a las políticas públicas para atender estos sectores que igualmente son demandantes de bienes, servicios y oportunidades por parte de la institucionalidad. Bueno, eso como un contexto para entrar a los tres grandes componentes direccionadores que les di al comienzo, adopté para esta charla. El tema de la inclusión está muy relacionado con el modelo económico y social que hemos tenido en la ciudad y en la región, como un modelo no inclusivo, un modelo no sostenible y poco competitivo. Y eso tiene que ver con el hecho de que en esos 40 años, 30 y pico de años, Medellín dejó de ser la ciudad industrial de Colombia y se convirtió en una ciudad de servicios, con una gran precarización social, que se refleja en los salarios, que se refleja en las oportunidades laborales, mientras empresas como Coltejer, Fabricato, Tedicóndor, Fatelares, Everfit, Telaraña, Telsa, etcétera, generaban buenas oportunidades, buen empleo de calidad, lo que se denominan empleos decentes, con buenas remuneraciones por la capacidad económica de las empresas y por la buena capacidad de negociación que tenían los trabajadores. Ahora que dependemos del turismo, que dependemos del comercio, que dependemos de los servicios sociales, del sector financiero, etcétera, no se generan iguales o salarios similares a los que teníamos cuando soportábamos nuestro aparato productivo en la industria. Con una connotación especial, y es que ese cambio del modelo proteccionista que tuvimos durante buena parte del siglo XX, inspirado en los postulados de John Keynes, de propiciar mediante la intervención del Estado el estímulo a la demanda como el eslabón fundamental para generar la actividad económica, y el cambio que se produjo al subvertir, digámoslo así, ese modelo proteccionista por el modelo globalizador, neoliberal, como se quiera denominar, generó una gran crisis social y económica en la ciudad, que fue caldo de cultivo para que apareciera el narcotráfico a mediados de la década del 80 y comienzos de la década del 90. Bueno, aquí me encontré esta gráfica sobre el tema de los sueldos reales en Colombia durante buena parte del siglo XX. Podemos encontrar que el sector textil y la manufactura y el sector de la manufactura generaban salarios promedios superiores al de los otros sectores económicos: el sector del cemento, el sector del tabaco, el sector agrícola. Y correspondía pues con lo que acaba de decir. Y según estos datos de la Cámara de Comercio, estas cifras de la Cámara de Comercio, el tejido empresarial que nosotros hemos logrado sostener y construir en la ciudad durante todas estas décadas es un tejido empresarial bastante frágil, bastante endeble. De 106.957 empresas que están registradas en la Cámara de Comercio, menos del 1%, 854, se pueden considerar empresas grandes por tener
más de 300 trabajadores, por tener más de 300 trabajadores y a su vez ese menos del 1% tienen en los activos del aparato económico nuestro, representan el 93.7% y generan el 30% del empleo en la ciudad, mientras el 70% restante es generado por las microempresas, que representan más del 90% de las empresas que tenemos registradas en la Cámara de Comercio, las pequeñas y las medianas empresas, que superan en esos tres grandes categorías más del 99% del total del tejido empresarial que tenemos actualmente en la ciudad para generar el 70% del empleo en Medellín. Conocimos recientemente de la Cámara de Comercio, de la Universidad Nacional, de AFID, de la Escuela de Ingeniería de ProAntioquia y de la Alcaldía de Medellín un estudio que se denominó Efectos Económicos y Sociales por el COVID-19 y Alternativas de Política Pública, un análisis para Medellín y el área metropolitana del 28 de marzo, la fecha de su realización del año 2020. Y como un complemento a la diapositiva anterior sobre la estructura empresarial que nosotros tenemos por sectores económicos, podemos observar que por tamaño las microempresas en el sector de la manufactura representa el 8.3%, el 8.3%. En el comercio el 91%, alojamiento y servicios de comida el 96%, el sector de la construcción está en manos del 78% de microempresas y transporte de almacenamiento del 78.7% de las empresas. Por activos, no voy a abusar de la citadera de cifras, ahí están los datos. Ahora mencionamos que las grandes empresas tienen el mayor porcentaje de activos del aparato productivo nuestro. En materia de generación de empleo, ya lo dijimos igualmente, que las grandes empresas que se denominan de esa manera por tener más de 300 trabajadores generan el 30% del empleo, y las pequeñas, medianas y micros generan el 70% del empleo en la ciudad. ¿Cómo están distribuidas estas empresas, estas 106.957 empresas en todo el territorio de la ciudad? Más del 50% están concentradas en tres comunas: en la Candelaria, o sea, el centro de la ciudad, en el Poblado y en Laureles, mientras en las comunas populares es donde menos tejido empresarial tenemos. En el centro oriente, Villahermosa es donde hay 1.759, en Santa Cruz, la comuna 2, 1.254, en la comuna popular 975, la que menos tejido empresarial presenta, etcétera. Esto simplemente como un acompañamiento a la información anterior. Por número de trabajadores informales, por actividad, por rama de actividad económica en el Valle de Aburrá, comparando el empleo formal con el empleo informal. El sector agrícola genera 5.817 empleos formales versus 7.267 informales, para una razón de 1.25. Por 1.25 empleos formales, informales, hay esa razón de empleos formales. La minería y la manufactura genera 12.521 empleo formal, mientras en ese mismo renglón de la economía genera 124.774 empleos informales. En la construcción es más o menos pareja la proporción de informalidad y formalidad. Y ahí están los otros servicios, en total, mientras tenemos en el Valle de Aburrá 1.015.000 empleos
formales, tenemos 799.477 empleos informales. O sea que la estructura nuestra, además del frágil tejido empresarial, además de, como lo vamos a ver enseguida, la tendencia a hacer una economía de servicios, tiene un alto componente de informalidad que hace que sumado al desempleo, da cuenta de una gran precariedad del mercado laboral nuestro. Ahora bien, la participación en la creación de empresas según sectores de la economía por parte de las personas naturales, el 63.9%, redondeemos al 70%, se orienta la inversión de las personas naturales al sector comercio, restaurantes y hoteles, y solamente el 11.4% se orienta a la industria manufacturera. O sea que el resto de renglones de la actividad empresarial, o sea, el 88.6% se dirige al sector de servicios, mientras el 11.4% al sector industrial. Y respecto a las personas jurídicas, más o menos igual proporción. El 29.6% sector servicios, sector seguros y finanzas, que hace parte de ese tercer sector de la economía, el sector terciario de la economía, el sector servicios, el 21% del sector de comercio, restaurantes y hoteles, y el 13.9%, 14% al sector industrial por parte de las personas jurídicas. Este dato me parece interesante. El 51.4% de la inversión en sociedades se concentra en servicios financieros, empresariales e inmobiliarios, comercio, restaurantes y hoteles. De las 11 actividades que explican el 80% de la inversión, se destaca el de crecimiento en agropecuario, en servicios financieros, en construcción de edificios y en actividades administrativas y de apoyo. Esos datos son del año 2020. Participación de las diferentes ramas de la actividad económica, remitiéndome al estudio que mencioné ahora de la Cámara de Comercio, las distintas universidades y la Alcaldía de Medellín. Participación de las diferentes ramas de actividad económica respecto al total del Producto Interno Bruto, a la participación de los sectores económicos en el Producto Interno Bruto de la ciudad. El mayor porcentaje de participación en el Producto Interno Bruto lo tiene el sector financiero, el 31%, servicios sociales participa con el 17%, comercio participa con el 16%, construcción con el 13%, y la industria manufacturera participa con el 12%, transporte 7%, energía 4%. O sea que ese es un reflejo de la foto anterior que da cuenta de la orientación al sector servicios por parte de nuestro aparato productivo. Y el valor estimado de la producción diaria por municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá en millones de pesos. Para el caso de Medellín, diariamente participa con 167.834 millones de pesos en el Producto Interno Bruto después de impuestos. Y de ese total de 167.864 millones diarios que como aporte del Producto Interno Bruto, el sector manufacturero participa con 19.424 millones de pesos. O sea, el sector manufacturero participa aproximadamente en la sieteava parte del PIB diario que se produce en la ciudad de Medellín. Mientras el sector financiero participa con el 52.117, casi la mitad del total del PIB, pues casi la tercera parte del total del PIB de la ciudad. Servicios sociales, 29.000, tiene mayor participación que el sector manufacturero, lo mismo que la construcción y el sector comercio. Nuestra balanza comercial. ¿Cuál es el comportamiento de la balanza comercial? ¿Cuál es la relación de las exportaciones y las importaciones para el caso nuestro, para el caso de Antioquia? Nosotros a partir del año
2011 dejamos de ser mayoritariamente exportadores y nos volvimos importadores. Es más lo que compramos que lo que vendemos. Es más lo que compramos que lo que vendemos. O sea que la balanza comercial es una balanza negativa, es una balanza deficitaria. La balanza comercial de Antioquia, como en general ocurre con la balanza comercial del país, a pesar de los múltiples, por lo menos 14 tratados de libre comercio que tenemos todavía vigentes, los tratados de cuotas, etcétera, todas las medidas, todos los instrumentos que se implementaron en aras de viabilizar la apertura económica, considerando que esa apertura iba a dinamizar la actividad productiva, iba a dinamizar las exportaciones e igualmente la generación de empleo. Hoy mirando hacia atrás encontramos que no exportamos más de lo que importamos, no estamos generando mayor empleo, cada vez la tasa de desempleo es superior y por lo tanto el aparato productivo nuestro sigue dependiendo de las materias primas, sigue dependiendo del sector servicios, o sea, depende del sector primario y depende del sector terciario de la economía. En contexto, este otro dato que en aras de comprender el carácter del aparato económico nuestro y lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico, me parece importante. Factores internos determinantes del proceso exportador. A pesar de la tendencia creciente a las nuevas empresas que buscan acceder a mercados externos, preocupa su capacidad para mantenerse y para expandirse. Entonces, esta gráfica nos muestra la permanencia en la actividad exportadora de las empresas agrícolas y manufactureras de Antioquia. En azul está la industria manufacturera y en amarillo está el sector agrícola. En los últimos 10 años, en la última década, de las empresas manufactureras que comenzaron a exportar en un año determinado, cerca del 50% volvió a hacerlo al año siguiente. La mitad volvió a exportar al año siguiente, o sea que en la otra mitad dejó de exportar. Y volvió a hacerlo y solo el 23%, o sea, casi la cuarta parte, entre la cuarta y la quinta parte, permaneció hasta el último año, se sostuvo hasta el último año ejerciendo la posibilidad de exportación. Para el caso agrícola nuestro, el 35% volvió a exportar al año siguiente y 10 años después solamente el 6% de las empresas estaban exportando. Este dato me parece muy importante a propósito que estamos en un evento auspiciado por el Lecture que tiene que ver con, hablando del desempeño sectorial, las exportaciones de Medellín según la intensidad tecnológica entre los años 2014 y 2018. Las exportaciones en el año 2014 de baja tecnología eran del 47.1% y en el 2018 tuvieron un descenso al 43.4%. Mediana tecnología igualmente tuvo una reducción, pasó del 29.7% al 28.8%. Basadas en recursos naturales, o sea, en el sector primario, materias primas, etcétera, incremento del 11.7% en 2014 al 17.1% en el 2018. Y hubo un pequeño incremento, bueno, puede ser significativo acá, dada la cifra tan bajita de alta tecnología. Al pasar en el 2014 del 1.4 a en el 2018 al 2.1%. Pero esta gráfica me parece más contundente, me parece mucho más clara, comparando lo ocurrido con las exportaciones respecto a la intensidad tecnológica, comparándonos nosotros con el resto de regiones del país. Entre los años 2009 y el 2019, o sea, durante esa década, hay cinco variables. Exportación de bienes primarios, exportación de manufacturas con recursos naturales, que es la franja azul, la segunda columna, la tercera es manufacturas de baja tecnología, la cuarta es manufacturas de tecnología media
y la quinta columna es manufacturas de alta tecnología. Antioquia, cómo se comportó en el 2009 y cómo se comportó en el año 2019 y cómo nos comparamos para esos periodos con otras regiones del país. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Miremos solamente las manufacturas de tecnología media y de alta tecnología. Antioquia es la región del país con más baja participación tecnológica en las exportaciones soportadas en la tecnología media y en la alta tecnología. Comparado con Bogotá, por ejemplo, que pasó en tecnología media en el 2009 del 23.2 al 27.3 y alta tecnología del 17 al 13.4. Con Dinamarca pasó del 17.1 en el 2009 al 20.6 en el 2019. Valle del Cauca, 15.7% 2009 al 18.7% en el 2019 de media tecnología y alta tecnología, por ejemplo, pasó del 8.7% el Valle al 12.8% en el 2019. Atlántico, 28.6 media tecnología al 28.4 en el 2019 y alta tecnología 8.6 en el 2009 al 7.3 en el 2019. Antioquia es el departamento que tiene menor componente tecnológico de baja, media y alta tecnología en el aparato exportador. Y ese es un problema serio de falta de competitividad y de productividad nuestra, que explica en gran medida el por qué nosotros hoy estamos importando más de lo que exportamos, porque igualmente porque colapsó el aparato industrial nuestro, porque no soportó la competencia cuando se abrieron las fronteras para el ingreso de productos del exterior, precisamente por el bajo componente tecnológico de innovación y de conocimiento que tiene nuestro aparato productivo. Como una conclusión de este tema y que tiene que ver con el modelo, nosotros tenemos una industria manufacturera con bajos niveles de productividad y de competitividad en un contexto de ciudad que no favorece la localización y permanencia de sus empresas. No sé si tengo más adelante ese dato de cómo han estado migrando las empresas de la ciudad hacia otras zonas, particularmente del norte y del oriente, a pesar de intentos que se han hecho desde el Consejo y la Alcaldía de la ciudad de Medellín por retener esas empresas a partir de estímulos de tipo tributario, pero eso no ha funcionado. Y ese modelo económico con poca competitividad, con bajos niveles de productividad y de internacionalización, se traduce en unas tasas de desempleo que son discientes. Acá tenemos el comportamiento del desempleo en el área metropolitana en la última década, del 2010 al 2020. Medellín, el área metropolitana, ha estado por encima del resto de áreas metropolitanas del país. Terminamos en el 2020 con una tasa de desempleo del 21.6%, mientras las otras áreas metropolitanas, a pesar de la pandemia, pues todas afectadas por la pandemia, terminaron con una tasa del 20.3%, o sea, más de un punto por encima para el caso nuestro. A noviembre 20, comparando la participación por sexos, mientras el promedio fue del 18.6% para el caso de Medellín, el desempleo de hombres fue el 16.5%, y el desempleo de las mujeres fue el 21.1%, cerca de 3 puntos por encima del promedio, mientras los hombres estuvieron por encima del promedio para el caso de Medellín y el área metropolitana. Pero este dato es más contundente, la participación de los jóvenes entre los 14 y los 28 años.
Promedio 24.8%, 24.8%. Hombres participan, jóvenes, los hombres jóvenes participan con el 19.5% y las mujeres jóvenes participan con el 30.7% del desempleo. 30.7% del desempleo. O sea, la tercera parte de los desempleados jóvenes de la ciudad son mujeres. O sea que ser joven y ser mujer en Medellín es toda una tragedia, es toda una situación alarmante que lógicamente pues es consecuencia de la pandemia, pero igualmente reflejo de tendencias que hemos traído durante muchos años y que tienen que ver con el tipo de modelo de desarrollo que soporta nuestra actividad económica. ¿Cómo se distribuyen esas tasas de desempleo por comunas en la ciudad? Vemos que en las comunas del norte y del centro oriente es donde mayor intensidad del desempleo se presenta. Bueno, entonces les mencioné al comienzo, recuerden que íbamos a tratar tres grandes componentes: el tema de la inclusión, que tiene que ver muy estrechamente con el modelo de desarrollo social y económico que acabamos de observar. En segundo lugar, el tema de la sostenibilidad, que vamos a hacer algunas observaciones sobre el tema, y no solamente me voy a concentrar en dos asuntos que considero prioritarios o acuciantes que tienen que ver con la sostenibilidad, y el primero de ellos con la calidad del aire que respiramos. La calidad del aire que sustenta la vida en Medellín y el área metropolitana. Estos son datos de la Contraloría General de Medellín que dan cuenta de la morbilidad por infección respiratoria aguda en mayores y menores en la población, según tipo consulta en el municipio de Medellín: consulta externa, consulta de urgencias y egreso hospitalario entre los años 2012 y 2018. Podemos encontrar en el año 2012 382.375 personas sufrieron esta morbilidad. En el año 2018 fueron 376.161 personas. Si la población de la ciudad era para ese año de 2.300.000, 376.000 representa más o menos que la séptima parte, etcétera. Aquí, si alguien puede hacer ¿cuál es el porcentaje de población que sufre de morbilidad por infección respiratoria aguda en la ciudad? Y encontraremos que es un porcentaje de población sumamente alto. Y acá traemos la mortalidad. Una cosa es la morbilidad, los que se enferman, y otra cosa es los que se mueren. Mortalidad por infección respiratoria aguda en Medellín, también en los mismos años. Y al lado coloco las cifras de homicidios que ocurren en la ciudad durante esos mismos años. Y encontramos que, por ejemplo, para el caso del 2017 tuvimos 657 personas que murieron por infección respiratoria aguda, mientras en ese mismo año asesinados fueron 586 personas. En el año 2018 murieron 678 personas por esta infección respiratoria aguda, y por homicidios murieron 634 personas. O sea que en Medellín mueren más personas por problemas respiratorios relacionados con infecciones agudas que por el tema de los homicidios, pues que es mucho decir. Mortalidad por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el famoso EPOC, que tiene distintas causas, desde el cigarrillo, respirar aire contaminado, hollín, etcétera, etcétera. La misma comparación. En el año 2017 murieron 974 personas por EPOC, mientras por homicidio fueron 536 personas. Y en el año 2018 murieron 949 personas, y ya
vimos pues la tasa de homicidios. O sea que en Medellín la gente se está muriendo más por problemas respiratorios que por violencia. Ahora bien, las fuentes, emisiones totales de contaminantes, criterio por tipo de fuente en el Valle de Aburrá, teniendo como año base el 2018, encontramos que la principal fuente son las fuentes móviles y la segunda gran fuente son las industrias, el sector industrial. O sea que está claramente determinado cuál es el origen de esa problemática del aire, la contaminación del aire, que está directamente relacionada con la vida en la ciudad de Medellín y que me parece a mí es un gran reto que tenemos como sociedad mirando hacia adelante. Acá igualmente emisiones totales de gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, por tipo de fuente en el Valle de Aburrá, los mismos agentes, las mismas fuentes, las fuentes móviles y las fuentes industriales. Allí hay todo un reto por asumir. El tema del agua es el otro gran tema que quería mencionar, que quería destacar. El consumo de agua potable está disparado en el Valle de Aburrá, lo podemos observar en esta gráfica. Estoy indagando, bueno, dependemos del agua de los vecinos, aproximadamente el 85% del total de la captación de agua se realiza por fuera del Valle de Aburrá, el 85%. Acá hay unos acueductos comunitarios que participan con el 5.5% y unas fuentes de aguas subterráneas que tienen el 0.7%. Entonces, esto nos marca un reto también que tiene que ver con la articulación e integración territorial, de lo cual vamos a ver más adelante. Pero la inquietud que estuve tratando de clarificar, no pude encontrar registros sobre ese tema, y llamo pues a que si alguno lo tiene, lo diga, es cómo está el comportamiento del incremento de consumo de agua, con el incremento del suministro de agua potable para Medellín y el área metropolitana. ¿Cómo se están comportando ambos incrementos? Lo dejo ahí como una gran inquietud. Y les mencioné que el tercer gran tema era el tema del territorio, la no ocupación integral del territorio por parte nuestra, como pensando hacia adelante, pensando a la Medellín del futuro. Y por tanto la necesidad de tener un concepto muy claro de lo que es el territorio, como un concepto muy integral. El territorio no es solamente la parte física, el suelo, no es solamente el suelo. El territorio es donde se desarrollan las actividades sociales, las actividades económicas, las actividades ambientales, institucionales, etcétera. O sea que es un concepto muy integral, tal como lo define la ley 1454 de ordenamiento territorial en el artículo 2, al definir el concepto y finalidad del ordenamiento territorial, especificando que el desarrollo territorial, entendido como el desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. Ese tema me parece muy importante porque el tema territorial es un tema que aparece como o por lo menos la percepción que tengo yo, como una caja negra por allá, que el grueso de la población no alcanza a discernir, no alcanza a entender, porque ha estado en manos de técnicos, en manos de especialistas que desde una oficina regulan el territorio, el uso del suelo, la ocupación del territorio, etcétera, etcétera, y se volvió un asunto inalcanzable porque adicionalmente a ello, no sé si Pedro Banco, director de planeación, compartirá, pero los procesos de participación alrededor de todo lo que tiene que ver con el POT desde su formulación en el año 2014, etcétera, las modificaciones que ha tenido han sido procesos muy poco participativos,
muy poco deliberativos, muy poco deliberativos. Han sido más ejercicios de académicos, de técnicos, desde los escritorios, sin consultar, sin escuchar a las comunidades sobre cuál es el tipo de territorio, el tipo de ocupación que quieren asumir en aras de facilitar lo social, lo económico, lo cultural, etcétera, etcétera. Y ese es un problema por eso en Colombia. Para mí, el problema central que como país tenemos, que viene desde la colonia, es que nosotros tenemos más territorio que Estado. Tenemos más territorio que Estado. Que no hemos podido imbricar el Estado con el territorio. Y por eso hoy tenemos vastos territorios en el país, y no solamente rurales, sino también urbanos, en manos de actores que le disputan al Estado el control de sus territorios y que en esos territorios ejercen competencias que constitucionalmente son exclusivas para el Estado, como por ejemplo el servicio de seguridad, el monopolio de la fuerza, el de la administración de justicia. Otros actores administran justicia en los territorios, otros actores ejercen la seguridad, el monopolio de la tributación, que es un monopolio competencia del Estado en esos territorios, otros actores ilegales cobran impuestos, cobran dádivas, cobran recursos a los pobladores, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre en las ciudades. Acá para nadie es un secreto decir que acá hay territorios que están en manos de la delincuencia. Un gran salto para luchar por la seguridad y por la convivencia es entender que la lucha contra la delincuencia organizada hay que darla controlando el territorio, porque la delincuencia sí lo entendió y por eso la delincuencia se hace todo lo necesario por asumir el control territorial, porque es en los territorios donde se ejercen las actividades que permiten rentar, que permiten generar rentas, que permiten generar ingresos de distinto orden, legales o ilegales, para beneficio de esas estructuras delincuenciales. Nosotros vamos rezagados, nosotros vamos detrás de ese propósito, porque no tenemos suficiente fuerza pública, nos falta inteligencia, nos faltan logística, etcétera, etcétera, para asumir el disputar barrio a barrio, cuadra por cuadra, comuna por comuna, el control de sus territorios a la delincuencia organizada que ya hace mucho tiempo está personada de los mismos. Por POT se definió un modelo de ocupación de la ciudad, como una ciudad compacta. Nosotros procuramos tener una ciudad compacta con un crecimiento hacia adentro, hacia el interior, aumentando la capacidad económica y la gestión ordenada de los usos del suelo y teniendo al río Medellín como el eje estructurante del desarrollo urbano en la ciudad, del desarrollo territorial. Sin embargo, a pesar de que ese ha sido el modelo de ocupación, a la hora de la verdad, en la realidad, no ha ocurrido así. Todo el sector del río Medellín, aledaño al río Medellín, lo hemos utilizado, es un sector plano, urbanizado porque tiene acceso a recursos públicos, agua, energía, etcétera, etcétera. Un sector plano, como dije ahora, fácilmente urbanizable, pero desafortunadamente hemos preferido copar las laderas, asumiendo los riesgos y la falta de planeación que ello ha implicado para quienes deciden instalarse en esas laderas. No hemos logrado, por ejemplo, desde el Consejo de la Ciudad, motivar a los constructores para que edifiquen en sectores aledaños al río Medellín, para que construyan parqueaderos, por ejemplo, que complementen el servicio del metro, de tal manera que una persona pueda llegar en su carro a un parqueadero al lado de la estación del metro en el poblado, dejar el carro allí, coger el metro, hacer la vuelta que vaya a hacer, regresar a la estación del poblado y salir de su carro desde el parqueadero, etcétera. Eso no ha sido posible. Hoy no tenemos un solo parqueadero público, de servicio público, aledaño a una, construido aledaño a una estación del metro en la ciudad de Medellín. Y ese es un problema que tiene que ver con la falta
de utilización o la falta de aprovechamiento de este territorio que en buena hora el POT definió como el eje transversal para el desarrollo urbano de la ciudad. La expansión urbana, ¿cómo se da? La tendencia de crecimiento hacia las laderas, la cobertura del transporte público, el espacio público efectivo, la ocurrencia de desastres, lo que está en círculos morados, o sea que hoy, y eso tiene que ver con ese modelo de ocupación orientado hacia las laderas, hacia los cinturones de las laderas en la ciudad. La ciudad se ha construido en función de los vehículos, inicialmente con una visión muy radial hacia el centro de la ciudad. Todo el parque automotor de Medellín ha tendido hacia el centro, generando pues unas consecuencias que no es del momento mencionar. El área total del municipio, estos son los datos de la Contraloría. El área total del municipio es de 376 kilómetros cuadrados, 376.4 kilómetros cuadrados. Es el área total del municipio de Medellín. Y el área del suelo urbano, o sea, el suelo aprovechable, que como dice acá, las áreas destinadas a usos urbanos que cuentan con infraestructura de movilidad, redes primarias de energía, acueducto de alcantarillado, soportando su urbanización y edificación, es de 111.6 kilómetros cuadrados, menos de la tercera parte del área total de la ciudad se considera área de suelo urbano, aprovechable urbanísticamente. Y eso se refleja en los procesos de construcción de vivienda, la dificultad que tenemos actualmente en la ciudad para resolver el déficit habitacional que tenemos, que es superior a las 50.000 viviendas. Para el caso de Medellín, la tendencia constructora de vivienda, usted lo pueden observar acá, para el caso de Medellín es muy por debajo de las tendencias que se observan en otros municipios del área metropolitana. Y Antioquia, comparado con otras regiones del país, el Valle, el Atlántico, Bogotá, Antioquia tiene una participación sumamente precaria en materia de edificabilidad. Y para el caso de Medellín, pues esto tiene que ver con la falta de espacios, la falta de predios, de territorios aptos para ser urbanizados, porque nos agotamos. Somos como dije al comienzo, un territorio sumamente denso. Estamos apiñados, estamos hacinados en un poco espacio, en un poco territorio, donde hay pocas posibilidades igualmente de construir vivienda en altura, vivienda hacia arriba. Este dato me parece tan interesante de compartir con ustedes respecto al área metropolitana, que tiene que ver con la estructura ecológica. Hay identificadas 282.230 viviendas que hasta el año 2015 estaban localizadas sobre retiros y nacimientos de quebradas que hacen parte de EPM, o sea que están en condición de riesgo. El tema del espacio público, pues ustedes lo conocen, no voy a detenerme acá. Nosotros, la Organización Mundial de la Salud recomienda 15 metros cuadrados por habitante. Nosotros tenemos para el año 2018 3.74 metros cuadrados por habitante. Ha habido algún aporte importante con Ciudad del Río, por ejemplo, Ciudad del Río y Parques del Río, que mejoró un poco ese índice, y actualmente la continuidad de ese Parques del Río en el norte implicará entregar 300.000 metros cuadrados para atender ese gran déficit en materia de espacio público que tenemos y que tiene que ver con el ordenamiento territorial en la ciudad. Esto implica un gran reto en materia de renovación urbana, y por lo tanto para la institucionalidad de gestionar ese proceso de renovación y de transformación urbana. Y ese proceso de renovación y de gestión urbana se tiene que ver con
una serie de propósitos que hacia el futuro son ineludibles. Por ejemplo, en el año 2026 tenemos que asumir la formulación de un nuevo POT, el POT nuestro se formuló en el año 2014 y en el año 2026 es la oportunidad para formular un nuevo POT aprovechando la evaluación que se haga de lo que han sido estos años últimos en materia de renovación y transformación urbana, pero allí tenemos un gran reto como habitantes de esta ciudad. La necesidad de un fondo de renovación urbana, igualmente, resolver el tema de los operadores urbanos. Medellín, hoy nosotros estamos en manos de dos operadores, el Metro, que lógicamente se dedica a lo que tiene que ver con su misión, con su objeto, que es el Metro, que es el transporte del Metro, y la EDU, la empresa de desarrollo urbano, es la que asume, es prácticamente el único operador que tenemos actualmente en la ciudad, con una serie de problemas grandes de eficiencia, de eficacia, etcétera, de operatividad, y eso es un asunto que ha afectado, lógicamente, que impacta mejor la capacidad de gestión urbana que nosotros como territorio podemos tener. Agilizar una serie de procesos de vacíos que quedaron en el POT, que no han sido resueltos. Igualmente, con un sentido pedagógico, etcétera, convencer al sector privado de las bondades de la renovación y la transformación urbana como un gana-gana. Todos ganamos en la medida en que todos nos involucremos en ese proceso de aprovechar mejor el territorio, de llevar a cabo procesos de renovación y de transformación en este campo. Bueno, ya mencioné algo de la necesidad de revisar una serie de normas que se consideran conflictivas o deficientes que hacen parte del POT, mejorar la capacidad de ingresos para alimentar ese fondo de renovación urbana que hemos tenido en la ciudad. En Medellín hemos desaprovechado hacernos a recursos para el bien público merced a la destinación de recursos públicos para una serie de obras, por ejemplo, la doble calzada de Las Palmas, allí hubo un gran esfuerzo público en recursos operativos, etcétera, que mejoraron la movilidad, pero también enriquecieron a muchos particulares que poco le reportaron a la municipalidad esos grandes beneficios que tuvieron con ocasión de esa gran inversión. Pero respecto al POT, hay una serie de revisiones que están pendientes y que hacen parte de lo que debe ser el futuro de la ciudad en materia territorial. El tema hídrico, por ejemplo, nosotros tenemos una gran obsolescencia en materia hídrica. La realidad muchas veces choca con la norma, con lo que dicen los artículos y los incisos del POT. En el POT aparecen quebradas, por ejemplo, o fuentes hídricas que en la realidad no aparecen, que en la realidad desaparecieron hace mucho rato, pero que tienen afectadas a muchas comunidades que no pueden avanzar en la construcción de sus viviendas, mejoramientos, etcétera, porque en el POT figura allí que ese predio o esa vivienda linda con una quebrada, pero que a la hora en la verdad no existe. Entonces, actualizar el recurso hídrico en la ciudad es una necesidad inaplazable. La decisión político-administrativa, revisar la decisión político-administrativa, ahora con mayor fuerza, luego de que se produjera el acto legislativo que declara a Medellín como un distrito especial de tipo tecnológico. Eso necesariamente implicará una revisión de la división político-administrativa, la posibilidad de establecer las localidades al interior del distrito y todo lo que en materia administrativa implican esas localidades. El tema del aeropuerto de La Llanera, ese es un asunto que quedó contemplado en el plan de desarrollo, la necesidad de fomentar una gran discusión pública sobre la necesidad de atender el gran déficit de espacio público que tenemos en la ciudad
y por lo tanto de considerar la posibilidad de trasladar el aeropuerto Olaya Herrera para otro territorio y poder disponer de esas, no recuerdo exactamente cuál es la magnitud del área que tiene el aeropuerto Olaya Herrera, como un gran parque, como un gran pulmón de ciudad que al mismo tiempo que nos permite atender el déficit de espacio público, nos permite resolver un problema de edificabilidad que tenemos en la ciudad por el cono de aproximación al aeropuerto. Desde Barbosa hasta Itagüí hay un cono de aproximación que afecta la construcción en altura, la densificación de la construcción, que en condiciones de hacinamiento es inaplazable tener que construir hacia arriba, pero hay una gran limitación por la existencia del aeropuerto Olaya Herrera donde está actualmente. El tema del metro 80 implica también una revisión del POT, son una serie de planes parciales que es necesario actualizar y revisar por el impacto que esa gran obra va a tener en el occidente de la ciudad. Mencioné ahora el Parque del Río Norte, que es el mismo proyecto de Parques del Río, pero en el norte, en la zona donde hay más déficit de espacio público, que es un parque que está contemplado en el plan de desarrollo de 300.000 metros cuadrados, que indudablemente pues tendrá un gran impacto no solamente en esa zona, sino en toda la ciudad. Todo lo que tiene que ver con la revisión y actualización de los planes locales de desarrollo. Este es un tema muy interesante que ojalá en algún momento pudiéramos abordar acá. Los planes locales de desarrollo como un gran ejercicio de participación ciudadana en materia de planeación de la ciudad y de las comunas y de los corregimientos. No quiero avanzar más porque ya me ha costado, ya el tiempo se me está acabando. La reglamentación de los apartaestudios y los inquilinatos. Nos sorprende ese tema, pero Camacol continuamente está reclamando la necesidad de reglamentar esas modalidades habitacionales que existen acá y que tienen una gran informalidad y por lo tanto pues una gran afectación social. Y preparar la revisión integral del POT para el año 2026. No voy a seguir acá con este rollo. Aquí está el tema de los instrumentos de financiación. Nosotros hemos abusado en materia de financiación como instrumentos que están contemplados en el POT de la valorización. La valorización aporta el 65% para la financiación de obras de infraestructura en la ciudad, particularmente en el sur de Medellín, y un 35% corresponde a las sesiones urbanísticas, o sea, a las compensaciones que los particulares hacen a la municipalidad por la construcción de urbanizaciones, etcétera, etcétera. Ya estoy concluyendo. Entonces, en materia territorial, de integración y de articulación territorial, destaco tres asuntos. La tendencia a que Medellín se convierta en una gran superciudad, los fenómenos de conurbación rompen barreras. Señor Acá, Jorge, sí. nos quedan 5 minuticos Listo, para listo. poder conversar. Acá Gracias. muestro acá en este mapita cómo los dos túneles de Occidente y del Oriente prácticamente nos permiten considerar que el Valle del Occidente, el Valle de la Urrá y el Valle de San Nicolás están directamente conectados. Es fácil que en 40, 50 minutos podamos trasladarnos desde el oriente hasta el occidente, pasando por ambos túneles y por el Valle de Urrá. Eso implica un gran reto en materia de integración territorial. Eso igualmente pone sobre el tapete la discusión sobre el área metropolitana, la pertinencia o no del área metropolitana como entidad administrativa y como forma de relacionarnos al interior del Valle de la Urrá. Indudablemente que un golpe, no sabemos si mortal o no, pero la conversión de Medellín en distrito tecnológico implicó un gran golpe al área metropolitana, porque lógicamente la posibilidad de que Medellín sea distrito normativamente pone sobre el tapete el tema de los recursos de la sobretasa
ambiental, Medellín le destina al área metropolitana y no tendría la obligación de entregárselos al área. Medellín se podría convertir en autoridad ambiental sin depender en tal sentido ni del área metropolitana para el sector urbano, ni de Corantioquia para el sector rural, en merced a su conversión en distrito tecnológico. Y las relaciones con el departamento, las relaciones del departamento, ya en materia de recursos, por lo menos teóricamente, esperando la reglamentación que debe cursar en el Congreso del tema del distrito, ya los recursos, por ejemplo, vía transferencias para la educación y para la salud, no tienen que pasar directamente por el departamento para llegar a la ciudad, sino que la relación del distrito Medellín sería directamente con la nación. Bueno, acá hay un estudio, para este tema no se parte de cero, hay un estudio en poder de la alcaldía, Metrópoli 2050, la superciudad de Medellín, que da unos trazos de lo que sería Medellín para el año 2050 como una gran superciudad, Acá tenemos un gran conglomerado, la tendencia de asentamiento poblacional para territorios de más de 500.000 habitantes y territorios de 100.000 habitantes, y su relación con otros territorios que igualmente están o estarán superpoblados, como el caso de Urabá, Turbo Apartado, en el norte Yarumal, Caucasia en el Bajo Cauca y Puerto Berrío en el Magdalena Medio. La intensidad del tráfico, el rojo indica la intensidad del tráfico de Medellín con estos otros territorios, particularmente con el norte y con el suroeste. Tramos de montaña y tramos de topografía suave. En rojo, porque el estudio realizado lleva a considerar la posibilidad de articular en un gran anillo que no pase por Medellín necesariamente, la región del norte con la región de occidente, pasando por Guarne, San Pedro de los Milagros y San Jerónimo, e igualmente en el sur, Bolombolo, Santa Bárbara, La Ceja, y conectar al oriente, sin sacando esa gran parte del tráfico automotor del Valle de Aburrá. La expansión urbana, igualmente aquí áreas de expansión urbana, el gran anillo vial que se propone, el anillo propuesto es lo que está en blanco, es un gran anillo que, reitero, desconcentra el desarrollo social, económico y territorial del área metropolitana y se integra con territorios vecinos del occidente, del norte y del oriente. Bueno, grandes espacios naturales que tienen que ver con ese anillo. Y para concluir acá, algunas observaciones que a materia de reto, pensando en el futuro, consideraría acá como aporte a lo que sería una discusión, no he decidido hoy, pero más adelante la podemos continuar. Analizar las bondades de la compactación y la densificación en el Valle de Aburrá, lo que eso implica. Yo estoy buscando estudios, investigaciones, y no es mucho lo que podemos encontrar sobre ese gran tema. El tema de la ruralización que se presenta, que es una tendencia que con ocasión de la pandemia ha sido más intensificada, la tendencia a que los habitantes de la ciudad busquen refugiarse o vivir en las zonas rurales, en Santa Elena, algunos corregimientos, en el oriente, en el occidente, etcétera. Y qué gran impacto, qué gran dimensión, qué gran impacto podrá tener este fenómeno que hoy estamos observando de una manera de pronto muy balbuceante, pero con una gran fuerza, la tendencia a salir del sector urbano y para copar las periferias. Analizar la propuesta que se discutió hoy en Europa, que tomó fuerza con ocasión de la pandemia de las ciudades de los 15 minutos, que en París es el gran piloto, buscar que la gente no se tenga que mover para resolver sus necesidades, para llegar a los trabajos,
a los sitios de educación, etcétera, en un perímetro de 15 minutos, lo que lógicamente impacta seriamente la movilidad y por esa vía impacta el tema del medio ambiente. El modelo de Ámsterdam y la economía circular, que también es otra propuesta que se discute ahora a nivel mundial, un mejor aprovechamiento de los procesos productivos y de consumo en estos territorios, tratar de aprovechar el reciclaje, ¿no? de los residuos sólidos, no como los entendemos acá, pero sí buscar el menor desperdicio posible en los procesos productivos, de tal manera que haya un gran beneficio para la colectividad. El tema de ciudades saludables y sostenibles también es otro gran objetivo. El tema de la equidad de género, lo mencioné al comienzo, como una condición, como un requisito. No podemos hablar de inclusión social, si no avanzamos en resolver la profunda inequidad de género que afecta y que cruza nuestra sociedad, no solamente a nivel nacional, sino local. Revisar el modelo de desarrollo económico y social, y en el sentido de la tecnología, el conocimiento, la innovación, la cuarta revolución industrial, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, es la palanca, creo yo, es la palanca para avanzar en un nuevo modelo de desarrollo mucho más competitivo, mucho más inclusivo, mucho más sostenible y mucho más internacionalizado. El tema de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible como un gran paso, como una meta intermedia hacia el 2050, y por lo tanto la necesidad de planificar, de avanzar en un ejercicio de pacto social, de consenso social hacia lo que debe ser Medellín, hacia el futuro, de lo que debe ser igualmente hacia el 2030 y hacia el 2050, mediante un ejercicio de prospectiva y mediante un ejercicio de planeación estratégica. Bueno, ya me disculpan que me haya abusado y me haya extendido, pero bueno. Ahora sí. Muchas gracias, señor Jorge. Entendemos que es un tema muy extenso y mucho que decir. El señor Pedro Juan nos quiere acompañar con sus comentarios. Hombre, doctor Giorgi, nos diste un montón de información muy ilustrativa. De verdad es un tema que abarca un montón de aristas y que genera una gran densidad de información y de datos. Muchas gracias, muy actualizado. De todas maneras, la perspectiva que uno tiene estando como funcionario y estando por fuera es parecida pero distinta. Uno adentro tiene muchas limitaciones y eso es entendible, para no botar corriente, y sí, la posibilidad de mirar en perspectiva pues tranquiliza mucho. Muchas gracias. Doctor, qué pena lo interrumpo. El señor Jorge podría por favor dar clic en detener la presentación, por favor. A ver, espérame, me vuelvo acá. Sí, claro que sí. Ahí en ese que dice dejar la presentación, ahí ya se te sale de ahí mismo. Sí, listo, dejar de compartir, listo, ya. Muchas gracias, así. Muchas gracias. Adelante, doctor Pedro Juan. Estamos bien, gracias Nati, muy pertinente la locución. Sí. Jorge, metodológicamente decidiste arrancar el tema hablando de 3 vectores que son la inclusión, la sostenibilidad y el territorio, lo cual es absolutamente válido. Absolutamente válido. Yo diría que habría que complementar, como siempre, o coger otros vectores para que la inclusión no solamente tuviera que ver con aquello que mencionaste, bien mencionado, sino también algo que se va volviendo común de las ciudades cuando adquieren cierta dimensión, que es la población flotante. Una población flotante que genera una realidad de picos y que de alguna manera genera consumo, genera huella, genera desgaste o genera posibilidades. Lo segundo es que la sostenibilidad pues no solamente es ambiental, eso lo mencionaste y lo redondeaste al final, porque también tiene que haber desarrollo económico para que podamos tener la energía suficiente para impulsar. Lo otro es que el concepto de territorio, que es el que a mí me gusta, pero no porque a mí me guste, quiere decir que es el que sea. Doctor Humberto, usted sabe que hay una gran afinidad. Ese territorio hay que ser muy precavido en primero hablar de él y segundo hablar de él con conocimiento de causa. Por eso es tan importante pasar por esas áreas como planeación departamental o planeación municipal, porque ahí sí tiene usted la posibilidad de escarbar
sin hablar de las áreas o de las corporaciones ambientales. Medellín está en un hueco, eso es geológicamente así. Ese hueco tiene un río que circula en sentido sur-norte, unos vientos que lo atraviesan en sentido norte-sur, un río al que hemos querido utilizar como eje estructurante. No sé si recuerdas por allá en 1998 cuando nos tocó hablar del primer POT a la doctora Zoraida Gaviria hablando del tema, ¿cierto? El río como eje estructurante. Pero eje estructurante quiere decir que estructura, porque es que a rato uno le pone como apellidos o adjetivos calificativos a los sujetos sin que eso tenga algún tipo de fuerza, ¿cierto? Lo otro es que por estar en la realidad geográfica que estamos, pues para nosotros la conurbación es algo absolutamente natural. Pero es que nos toca, no es de aislarnos, estamos inmersos en esa realidad. Por eso uno habla de Medellín con 2.600.000 habitantes y estoy redondeando, y del área metropolitana de 3.750.000 y también estoy redondeando. Resulta que esos 3.750 y esos 2.600 se fusionan y caminan de para un lado y para otro junticos, y eso genera pues una masificación compleja. Lo otro es que fuera de la conurbación, algo que tenemos que tener muy claro cuando hablamos del futuro de Medellín es no repetir lo que hemos hecho y que nos ha llevado a tener un territorio que concentra y que de pronto inmoviliza a los otros territorios. La zona central es el Valle de Aburrá, dentro de las 9 subregiones de Antioquia, y ese Valle de Aburrá la cosa la complica. Yo me acuerdo cuando hablábamos en el Planea acerca de las vías que necesitábamos, y eran unas vías que tenían una figura reticular que no hacían obligatorio que la gente para desplazarse tuviera que pasar por Medellín. Y cuando vemos la realidad del diseño de las vías 4G, pues es todo lo contrario. Es unir a Medellín pero no pensar en el resto del departamento. Entre otras curiosidades, nuestra ubicación genera unas condiciones maravillosas. Juanchito, no sé si viste el domingo, primera página del Colombiano, una noticia muy importante, que la generación mía la ha esperado toda la vida. Parece que en 2 o 3 meses vamos a tener ya por fin, ¿cómo se llama eso? Utilización plena de la vía 4G que une a Medellín con Buenaventura. Que eso en los 70 se nos frustró cuando se nos cayó el ferrocarril por allá por la Felisa, que todavía no lo hemos podido superar. Eso le tocó a Jorge, le tocó al doctor Humberto. A mí me tocó, ¿cierto? Para no te cuente. Y no hemos sido capaces de recuperarlo. Pero entonces, Jorge, fíjate en esto, doctor Humberto. Esta es una noticia muy importante. Para un camión promedio, con una carga promedio, vamos a bajar de 15 horas de recorrido a 10. Hombre, es una noticia muy importante, porque es reducir el tiempo a la tercera parte. Lo que pasa es que en términos logísticos eso no sirve. En términos de competitividad, ¿qué hacemos pues? Lo que pasa es que para el pobre todo es muy difícil, ¿cierto? Una situación como esas, en Japón lo solucionan con un tren bala, ¿cierto? Para poder hacer ese recorrido en 2 horas máximo. Es que 10 horas. 10 horas es una cosa muy compleja en términos de competitividad. Hablo, Jorge, solamente de competitividad, ¿cierto? No hablo de nada más. Hablabas de una cosa que a mí me parece tan interesante porque es que nadie habla de eso, de demografía, de densificación y de redensificación. No, esos no son temas que se hablan aquí, o mejor, esos no son temas que se hablan aquí. No. Aquí no nos preocupamos de cuántos cabemos en 111.6 kilómetros cuadrados urbanizados. No es lo mismo que haya 2 millones, 3, 4, 5. Ahí nos acomodamos, ¿cierto? Donde comen 3, comen 4, pues les toca más poquito y más aguao. Ese es un dicho de mi mamá, ¿cierto? Claro que donde comen 3, comen 4, la solidaridad, no sé qué, pero les toca más poquito y más aguao, y ese es el origen de la competencia. Y no siempre competencias buenas. Entonces, las preguntas de cuántos cabemos razonablemente en un territorio total de 3.700, de 370, que hoy solamente tiene, como muy bien decís,
112 kilómetros mal contados con todas las detallaciones urbanas, pues digamos que uno tendría que tener, como el título de la conferencia es ¿cuál es el futuro de Medellín? Hombre, como tenemos una restricción de 376 kilómetros y hoy tenemos 111, pues en los próximos 20 años vamos a pasar a 144,28. Estoy inventando, ¿cierto? Pero de una manera ordenada, porque es que si no, pues construyamos y demos licencias y violemos todos los POTs. Recordemos, Jorge, que la práctica nos ha enseñado lo siguiente: la visión que tiene el Poder Ejecutivo del POT no es la misma que tiene el Poder Legislativo del POT. Y recordemos también que como a nosotros todo nos llega tarde hasta la muerte, en los países desarrollados hay POTs a nivel nacional, departamental y municipal. Nosotros en Colombia lo tenemos a nivel municipal. Y como todo tiene asidero de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo chiquito, recordemos que los países organizados, cuando estrenan constitución, dicen que la primera ley que se debe expedir es la de ordenamiento territorial. Y acuérdate que la de nosotros no lleva ni 10 años, ¿cierto? Entonces, pues, nosotros es el desorden, pues, nosotros somos el desorden con patas. Es una cosa muy complicada. Ahora, como queremos corregir cosas, yo no sé si a vos te ha tocado por tus vecindades, Jorge, a mí sí, sobre todo por donde vive mi mamá, por allá por el estadio, por el Diamante de Béisbol. En una vía que no ha sido planificada, se quiere meter vehículos, motos, bicicletas y vías dedicadas. Entonces lo quedó más bonito, más bien señalizado, lleno de estoperoles, pero ninguna de las 3 o 4 cosas funcionan. Porque es que no fue creado. Hombre, no hay que ser brujo. Vos hablabas de bolas de cristal ahora, Jorge. Jorge, mírame, uno no tiene que tener las bolas de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Empezó a funcionar la línea dedicada por la Avenida Oriental y el despelote es universal. Pues claro, es que metimos una cosa por donde no cabía. Pero es que hasta Anastasia, la perra mía, sabe eso, hombre, por Dios, hombre. ¿Cierto? Pero nosotros no nos damos. Y Max Weber también, Juan, que es el perrito de Juan. Hasta los animalitos lo sabían, pero nosotros no. Eso nos da más brega que un chucho, no. Pero gastemos, primero hagamos el separador verde. Después destruyamos parte del separador verde para poner las estaciones. Y después entonces pongamos a funcionar los carros para que generen taco. Juanchito, eso es lo que se llama planificación del desarrollo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿cierto? Caos, sobrecostos, improvisación. Creo yo también que eso tiene un poquito de cosita que llama corrupción, porque es que lo llama despilfarro de recursos. Además, nadie nos paga a los ciudadanos las incomodidades. Nadie. Y como somos tan resignados, pues entonces chupe. Muy bien. El último POT vigente es 2014, vamos para el 2026, nos faltan unos 4 añitos, 5 años para empezar a hablar del tema. Pero todavía, Georgie, y eso te tocó a vos o en tu momento. Si a mí me preguntan en las entrevistas que le hacen a uno ahí para cogerlo cortico, hombre, ¿y en Medellín quién planea? Hombre, hay mucha gente que planea. Y lo que voy a decir lo digo bajo mi responsabilidad personal y profesional, con el debido respeto. A Medellín lo planea EPM. No lo planea Planeación Municipal. Lo planea el metro. Y hasta antes de ser distrito, el área metropolitana un poquito. Obviamente Planeación Municipal también. Pero no es la que lleva las riendas. Yo, al menos en mi sentir, ha sido EPM. Con esos metros con esos operadores que mencionabas vos, y son el metro y la EDU. Ahora bien, el concepto de localidad lo vamos a tener que entender. Van a empezar a haber gente que habla de localidad sin saber lo que es. Y va a empezar a hablar de distrito especial sin saber lo que es y las implicaciones que tienen. Es como en Colombia cuando vamos a hablar de los que es un TLC o qué es lo que se nos viene con la OCDE. Todo el mundo habla, hace seminarios, simposios, reuniones y nadie sabe qué es esa cosa. Entonces, eso nos va a parar con las localidades. Deberíamos hacer un proceso de pedagogía para eso. Y para despedirme temporalmente, mencionabas algunos ejes importantes dentro de los cuales
mencionas el aeropuerto de La Herrera, ¿cierto? Recuerden que el aeropuerto de La Herrera tiene 2.600 metros de longitud y la terminal 6.000 metros cuadrados. No sé cuál será el área, Jorge, tampoco en términos longitudinales, pero ya sabemos al menos que el largo, nos falta el ancho, ¿cierto? Yo ya puse el largo, te toca a vos ubicar el ancho. Pero sí, pues, a él le pone alguna cosa. Listo. Pero pilas, mi posición ya ha sido clara desde hace muchos años, hombre, muchos años. Lo que hay que hacer con el Olaya Herrera es volverlo a aeropuerto nocturno, funcionamiento 24 horas y poner a desarrollar 9 aeropuertos en cada subregión que también sean nocturnos. Es la única manera de conectar este departamento con su capital en época de invierno. No hay otra, no hay otra, no hay otra. Habrá gente que diga que sí, gente que diga que no. Como siempre, seré derrotado con todo éxito. Muy bien. Otra cosa en la que no nos hemos podido poner de acuerdo para sacarle jugo, Juanchito, para que pronto vos que a de eso hables de eso, ese es el tema de la plusvalía. Jorge, ¿desde cuándo estamos hablando de plusvalía? Toda la vida. A vos y yo nos tocó hablar de plusvalía en el Consejo de Medellín en 1998 y estábamos a favor de ellos y nosotros tratábamos de explicar eso qué era. Yo me acuerdo, en eso vos y yo éramos socios en una cosa. Todavía no sabemos qué es eso y no le sacamos jugo. Entonces, ¿yo qué hago pues? ¿Es que somos como lenticos para aprender o qué? Y así si no, definitivamente se puede. Ahora, 3 riesgos y te doy la palabra ya mismo, Juanchito. Pilas que estamos hablando de superciudad de 2030, 40, 50, 80, lo que les dé la gana. Mientras la seguridad se deteriore, la calidad ambiental se deteriore y la movilidad se deteriore, todo lo que se diga alrededor del tema es carreta. Hasta ahí dejo yo, Georgie y Juanchito. Gracias, doctor. Adelante, Juan. Acompáñanos, por favor, con tus comentarios. Doctor Jorge, muchísimas gracias por la presentación. Muy rica en datos, muy rica en cifras, los argumentos absolutamente bien fundamentados. Muchísimas gracias por compartirnos muchas cosas que no teníamos claras. Y por las propuestas también. Parecieran, doctor Jorge, esas propuestas tienen cara de índice de plan de gobierno. Yo le molesto mucho a Jorge con eso, él nunca me ha querido hacer caso de que se lance para la alcaldía, pero bueno. Entonces, muchas gracias, doctor Jorge, de verdad, por la presentación. Usted es un economista de base y pues para usted pues es fácil este tipo de presentaciones. Simplemente para complementar cositas o para analizar un poquito a partir de esos datos, es diferente el dato de informalidad laboral a los datos de empresa, porque los datos de informalidad laboral, pues bien sabemos todos que vienen de unas muestras representativas del DANE, mientras que los de empresa vienen de la Cámara de Comercio. ¿Eso qué quiere decir? El doctor Pedro Juan, que fue editor de la Cámara de Comercio, me podrá complementar. Eso lo que quiere decir es que los datos que presentamos de empresas son de las unidades productivas formales. Es decir, que no quiere decir que las empresas que aparecen, que las empresas de Medellín se encuentren, yo sé que eso pues lo sabe el doctor Jorge y todo el mundo, pero simplemente quiero complementar para todos. No quiere decir que las empresas solamente estén en la Candelaria, Poblado y Laureles. Quiere decir que las empresas formales están en la Candelaria, Poblado y Laureles. Quiere decir que el resto de las empresas son informales. ¿Eso qué quiere decir realmente? Quiere decir que el mapa que presentó el doctor Jorge a nivel empresarial es peor del que presentó realmente, porque no tomó en cuenta la informalidad, que son también empresas micro y pequeñas que hacen más del 50% del tejido empresarial de Medellín, y que eso hace, digamos, que la distribución del empleo y del PIB sea aún más concentrada. ¿Qué quiero decir con eso? Que el PIB no lo concentran el 30% de las empresas, lo concentran mucho menos del 30% de las empresas. El empleo que se genera no lo concentra esas empresas, lo concentra menos. Y el PIB sí lo están concentrando un poquito las empresas, muy pocas empresas formales que son muy grandes. Entonces hay una inequidad en la distribución del ingreso
bastante grande. Simplemente también decir, hombre, uno que concluye después de la reunión, de la presentación de Jorge, uno concluye que está muy claro el modelo Medellín, está muy claro cuál es el modelo Medellín. ¿Y el modelo Medellín qué es? Es un modelo que si uno mira muy bien la presentación del doctor Jorge, que muy respetuosamente habló del sector servicios, resulta que la mayor cantidad del PIB está en 3 sectores, en el sector financiero, en el sector inmobiliario y en el sector que llaman servicios sociales, yo no sé qué, pero que es todo lo de seguros, que es todo el aseguramiento en salud, los Confamas, los Confenalcos, los fondos de pensión, etcétera, etcétera, que es lo que llaman servicios sociales, y eso en la literatura internacional lo llaman la financiarización. ¿Qué es la financiarización? La financiarización es una tendencia en que algunos sectores especulativos, es decir, que producen poco valor agregado, que lo que hacen es trabajar con el dinero de los otros, que se especializan en comprar barato y vender caro, ¿cierto? Recogen, reorientan los recursos de la economía productiva para ellos mismos y luego para hacer utilidades ellos mismos. Entonces, el modelo Medellín es muy sencillo. Uno dice, hombre, ¿de dónde tan poquitas empresas con tan poco empleo, de dónde generan los recursos? Pues lo generan primero de la financiarización, de la especulación, segundo, de la cooptación del Estado, y por eso es tan importante ponerle los ojos, por ejemplo, a PM con todas esas contrataciones enormes, tanto nacionales como internacionales, en donde muy poquitas empresas pues se lucran de esas contrataciones. Y entonces uno dice, bueno, y si hay esta concentración, esta baja productividad, esta precarización del empleo, ¿por qué esto no ha reventado? Porque es que el modelo Medellín, además de las dos cosas que ha tenido anteriores, tiene un tercer elemento, y es contener lo social. Y la contención de lo social tiene 3 factores. Primero, la contención a través de la violencia. Segundo, la contención a través de políticas paternalistas, y para eso tienen una secretaría específica que llama Inclusión Social, y esa secretaría lo que hace es a los más pobres de los pobres les da lo mínimo para que eso no se vuelva una bomba social. Ese es el trabajo. Y el tercero es el tema, el tercero es el tema del presupuesto participativo, que el doctor Jorge tiene mucha experiencia en ese tema porque fue secretario en ese ámbito también, y que lo que hace el presupuesto participativo es volver a los líderes de la ciudad unos comerciantes desde proyectos, y entonces los desmoviliza, ¿cierto? Y entonces esa es la otra forma de contener lo social. Y un cuarto elemento muy importante, que es la propaganda. Entonces resulta que la gran transformación de Medellín, del miedo a la esperanza, fue en la gobernabilidad, cuando las autodefensas tenían el control total de Medellín. Y esa es la gran transformación de Medellín. Y la vendieron internacionalmente, ¿cierto? Hicieron unas bibliotecas y unos colegios, y esa es la gran transformación de Medellín. Es pura propaganda. Hoy han invertido miles de millones de pesos en esas infraestructuras y nada que las vuelven a poner, y hoy estamos en una situación como la contó Jorge. Ahorita nos comentaba alguien, ¿y qué pasó con la ciudad más innovadora? Pues que la ciudad más innovadora es otro mecanismo propagandístico en plena desindustrialización. Mientras que Medellín estaba controlado por las autodefensas, la gran transformación, y así la vendieron. Y cuando estaba en la gran desindustrialización, dice que la ciudad más innovadora, cuando sabemos que no nos comparamos ni siquiera con las otras ciudades, ni de Colombia, ¿cierto? Entonces, ese es el modelo Medellín. Entonces, muy importante que no nos dejemos comer cuento y que hablemos en serio, como dice el eslogan de esta tertulia. Ahora, para terminar, ¿qué hay que hacer? Hombre, yo soy de la idea, y pues yo vengo de una historia, de que la discusión no es entre mercado y Estado, no. Los territorios que se desarrollan han gobernado el mercado.
Es decir, han puesto incentivos para que el mercado funcione. No es un problema del Estado o el mercado, es gobernar el mercado. Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es cambiar la representatividad desde la ciudad, quién toma las decisiones, pero también quién se lleva los contratos. Entonces veíamos, por ejemplo, entidades como ProAntioquia, como la Universidad de Empresa Estado, que son los representantes disque de la ciudad, pero cuando uno va a ver el tejido empresarial, no representa ni el 30% del tejido empresarial. Y cuando uno va a ver el empleo, cuando uno va a ver el tejido empresarial, no representa ni el 10%. Y cuando uno va a ver el empleo, no genera ni el 30% del empleo. Entonces, sí, hay que tener una representatividad con ellos, pero no son solo ellos, ¿cierto? Muy importante las iniciativas que hay ahora de ProMedellín, por ejemplo, las iniciativas que hay ahora del Comité Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, muy importantes, pero no pueden ser excluyentes. También hay que tener en cuenta ProAntioquia, también hay que tener en cuenta Universidad de Empresa de Estado como un actor, no como el único actor, ¿cierto? Segundo, tener un enfoque sectorial claro en términos de las cadenas productivas globales. Es decir, cuáles son las cadenas productivas globales a las que les vamos a apuntar y cómo vamos a alinear a todo el mundo a partir de esas cadenas globales. Y ahí tengo que decir que se perdió una gran oportunidad con la pandemia, una gran oportunidad, porque la pandemia daba unas oportunidades enormes de inversión. Mejor dicho, cuando nuestros competidores más cercanos están quebrados, uno puede, digamos, asociarse, pedir créditos, hacer infraestructuras, hacer políticas de industrialización y de reconstrucción de la ciudad, de inversión social, mucho más. Es dicho, uno tiene el argumento para hacer eso, y creo que se perdió esa oportunidad o se está perdiendo. Creo que todavía se puede retomar. Lo tercero es generar incentivos para la inversión productiva y la reorientación de los recursos, desde la especulación hacia la producción. Es que todos esos activos que hay en los fondos, excelente, muchas gracias Natalia, todos esos activos que hay en los fondos de pensiones, todos esos activos que hay en las cajas de compensación, en los bancos, todo eso hay que generar incentivos para que todos esos activos que hay en tierras, en temas inmobiliarios, etcétera, hay que ponerlo al servicio de esa producción. Pero ellos no van a invertir gratis, hay que generar incentivos para que se invierta ahí, para que sea más rentable y más seguro invertir ahí. Y eso es importante, reorientar esos recursos. En esos recursos está el desarrollo económico. Y por último, definitivamente, subrayando lo que decía Jorge, absolutamente de acuerdo, el futuro del crecimiento de Medellín está por fuera de Medellín. El crecimiento de la ciudad nosotros tenemos que ser conscientes de que el futuro del crecimiento de Medellín está en la franja del oriente, el occidente y Urabá. Y en ese sentido es muy difícil quitar los egos de los gobernantes, pero en ese sentido es muy importante que los gobernantes de Medellín empiecen a hacer inversiones estratégicas en comunicación. No solamente estoy hablando de telecomunicaciones, estoy hablando de trenes balas, como dice Pedro Juan, estoy hablando de otro tipo de comunicaciones y de infraestructura en esos otros lugares para poder realmente tener un crecimiento, digamos, sano de la ciudad de Medellín, planeado desde el Estado. Gran pregunta, doctor Pedro Juan, que se la hago también al doctor Humberto, que ojalá nos acompañe. ¿Dónde están los líderes que van a hacer eso? ¿Dónde se van a educar? ¿En Unilasallista? Me gustaría. Doctor Humberto. Hombre, buenas tardes. Siempre es un placer oír a Jorge, uno aprende mucho oyendo a Jorge, aplicado, juicioso. Es muy bueno no ver gente como Jorge, que tiene, además de
de su gran formación técnica, incidencia sobre las esferas políticas. A mí me gusta mucho ese concubinato entre la formación técnica y la actividad política. Mucho más lo extraño en esta ciudad, en donde sí es evidente que hay una notoria falta de liderazgo. Yo disfruto por mucho, Jorge, y te agradezco mucho. Aprendí mucho de tu conversación y me impactó mucho, sobre todo la primera parte. Y también vi como más erótica, cargada tuya hacia la primera parte. Me imagino que eso no es casual porque es tu profesión y tu formación. Entonces, eso me gustó mucho. Y yo disfruto también mucho los comentarios del doctor Pedro Juan, hombre, siempre le pone no solamente una antena a tierra, sino que le pone preguntas muy interesantes a las conversaciones y muy estratégicas. Y Juan, yo cuando lo conocí a usted, ¿sabe cómo lo conocí a usted? Yo no le he contado nunca eso, hermano. Yo lo conocí a usted porque un gobernador, ex gobernador, me mandó un videíto, una cosa de YouTube. Y me dijo, hombre, este muchacho hay que pararle bolas. Y eras vos hablando de el futuro de Medellín. Y yo me acuerdo que entre las cosas que sostenías, no sé si todavía las sostienes, es que Medellín iba a ser transformado por la vía tributaria. Que porque toda esta epidemia rentística, que es lo que finalmente soporta el modelo implícito de Medellín, iba a hacer que solamente gente de ciertos ingresos pudiera vivir y que ahí iba a haber un desarrollo importante. Mira que sí me acuerdo de las lecciones, yo les aprendo a ustedes y después salgo a chicanear. Entonces, entonces me parece que eso está muy bien traído. Yo de lo que se ha dicho hoy, yo no quisiera robarles el tiempo a ustedes porque ustedes saben más de eso y es muy bueno no escucharlo. Yo disfruto mucho, pero yo aprendí, por ejemplo, que aquí hay un modelo implícito, que no hay un modelo de ciudad, pero que hay un modelo implícito, y más que un modelo implícito, un modelo impuesto. Y que ese modelo no casualmente está enlazado con la tendencia de esta ciudad, que es hacia ser un modelo tercerizado, como lo declaraba Jorge. No sé si te estoy calumniando, Jorge. Lo que llamó Luis Jorge Garay un modelo rentístico, que es el que está finalmente detrás de todo eso. Es decir, hablemoslo pues en lenguaje un poco más claro, un modelo de usura. Es el que está soportando gran parte de nuestro orgullo local. Y eso, como lo demostraste preocupantemente, en deterioro de la industrialización incipiente que nosotros empezamos a tener y con una impronta muy delicada sobre los temas de la complejificación tecnológica. Entonces, yo pienso que entonces ahí mismo me aparece la pregunta, si tenemos un modelo implícito, pero no concertado, si tenemos además un modelo impuesto y polarizado, y polarizante, pero además tenemos un modelo en reversa, porque yo lo que veo es que los indicadores que nos mostró Jorge da la idea de que nosotros caminamos más ligero de para atrás. Indicadores muy preocupantes. Y que además uno ve un notable debilitamiento del liderazgo, un liderazgo débil, poco argumentativo y muy fragmentado. En esas condiciones yo me hago la gran pregunta que no va a tener respuesta en esta conversación. Es cuáles entonces son las cosas que hay que hacer primero en Medellín para poder construir un mapa del futuro. Si bien, como decía Bateson, el mapa no es el territorio,
el mapa sí es importante para abordar el futuro, ¿no es cierto? Tener por lo menos algún calco de lo que podría ser el futuro. Y entonces, ¿cuáles son las tendencias nuestras? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las acciones que deben modificar estructuralmente las tendencias perversas? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Yo me quedo como con esa gran pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Yo veo un Medellín fragmentado, un Medellín dividido, un Medellín como el caballo de Tupac, como Tupac Amaru, que lo cogieron los caballos, como me decía mi profesor de historia. Yo no sé si eso era cierto, pero a mí me impresionó mucho, que a ese man lo cogieron de una mano, de otra mano, de un pie y de otro pie, y echaron a andar los caballos y lo destrozaron. A veces me da la impresión de que Medellín es una ciudad muy fragmentada, que es más dispersa. Pensamos más en lo dispersa que en lo diversa. Y entonces, frente a eso, ¿cómo construir un mapa de futuro? ¿Cómo hacer eso? Yo, la verdad, estoy un poco confundido. Gracias. Muchas gracias por la participación de todos. Ya procedemos con el cierre del encuentro. Agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera a nuestro invitado y a la Comisión de Expertos de Foro de Futuro. Muy importantes todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados a la siguiente charla a través del mismo canal y a la misma hora. Los esperamos. Desde Foro de Futuro les deseamos un feliz resto de semana.